Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a conocer la historia de Wax, Disparo al Amanecer, primera parte. Como ya es costumbre en los vídeos de la historia de los personajes, este va a tener spoilers de todo el Cosmer. Y dada la extensión de la historia de este personaje y que no quiero perder detalles, lo he partido en varias partes. Hoy os traigo la primera, pero os recuerdo que tiene spoilers de todos los libros de la Segunda Era. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración. Para el apodo del tío de Wax voy a usar la nueva terminología. ¿Qué quiero decir con eso? Si hace ya tiempo que leíste la Era 2 o los libros los compraste hace tiempo, recordarás que su apodo era Señor Elegante, pero con la salida del Metal Perdido y para que cuadrara con los otros cargos del grupo, se cambió el apodo de Elegante a Conjunto, ya que todos los otros cargos tienen nombres relacionados con las matemáticas, como ciclo, secuencia o serie. Empecemos con la historia. Waxilium Ladrian nació en el año 299 después del Catacendro, en el seno de una de las más grandes casas nobles de la cuenca de Elendel, descendiente de Edgar Ladrian, miembro original de la banda de Kelsier, y de Alrian Zed, miembro de una de las familias nobles más poderosas que quedaron tras la caída del Lord Legislador. Aunque el señor de la casa no fuera su padre, sino su tío Edward, fue este mismo tío quien se encargó de la formación de Wax y su hermana Telsin desde bien pequeños, ya que no tenía descendencia, y su intención era que uno de sus dos sobrinos terminara heredando el liderazgo de la familia. La formación de Wax empezó desde bien pequeño, hasta el punto que cuando solo tenía 12 años, su tío comenzó a enseñarle el oficio de banquero, pues su casa era propietaria del primer banco central, y si él acababa siendo el nuevo alto señor Ladrian, algún día estaría a cargo de la institución. Pero pronto Wax se dio cuenta que esta no era la vida que él buscaba. Aburrido de la política y descontento con las prácticas deshonrosas del banco, a la edad de 15 años se le presentó una oportunidad de cambio. Pese a ser de ascendencia noble por parte de su padre, también tenía sangre terrisana, por su madre, lo que le había valido los genes para ser un nacidoble, brumoso de acero y ferrin de hierro en su caso. Y también le daba de hecho a vivir en la aldea, una especie de distrito terrisano dentro de Elendel que disfrutaba de cierta independencia política de la ciudad. Su abuela materna, miembro del sínodo y una de las personas más influyentes de la aldea, consiguió convencer al padre de Wax para que permitiera que sus hijos pasaran un año viviendo allí con ella, después del cual serían libres de decidir su destino. Y pese a los reproches de su hermano Edward, él aceptó. La vida en la aldea era tranquila, y pese a que a Telsin le encantaba escaparse por las noches a la ciudad con sus amigas, Wax estaba satisfecho con esa tranquilidad, siguiendo las normas. Pero no todo podía ser así por siempre. En los últimos meses del año que iba a pasar allí, hubo un incendio en el comedor de la aldea, y Wax, convencido de que había sido provocado, reunió pruebas que inculpaban a otro chico, Fork. Las envió a las autoridades de Elendel, pero dado el trato de independencia que tenía la aldea, estas no pudieron hacer nada. Wax sentía que su abuela y el sínodo tampoco estaban actuando, así que decidió ir por su cuenta para evitar que volviera a ocurrir. Sus investigaciones le llevaron hasta el almacén, y al descubrir que Fork no era solo un pirómano, sino que también había secuestrado a un niño para matarlo, se enfrentó a él. Ambos eran nacidobles y el combate fue brutal, pero finalmente, en un acto de defensa propia, Wax se impuso y acabó con la vida de Fork. Pese a que consiguió salvar la vida del niño, la aldea tenía una política de tolerancia cero con la violencia, y se vio obligado a abandonarla y volver a casa de sus padres en la ciudad. Pero no todo eran malas noticias. Con esa experiencia, Wax había encontrado finalmente su motivación en la vida, combatir la injusticia y perseguir criminales. Así que decidió abandonar tanto la vida de la aldea como la de Elendel y se marchó él solo a los Áridos, donde empezó una vida desde cero. Durante sus primeros años allí, desarrolló un estilo de caballero cazarrecompensas y se volvió un experto tirador, combinando sus habilidades con sus armas con la alomancia y la feruquimia. Pero no todo era ser un lobo solitario. Wax también hizo algunos trabajos con vigilantes de la zona, como John Dedo Muerto, y fue en uno de estos en los que conoció a un chico de 17 años llamado Wayne, que estaba condenado a muerte por el asesinato de un hombre. Después de escuchar su historia, Wax decidió salvarle la vida, y desde ese día, Wayne y él se convirtieron en grandes amigos.
Pero la persona que sería más importante en su vida ya en los áridos fue Lessie, otra cazarrecompensas que conoció, de quien terminó enamorándose y con quien posteriormente se casó. Pasaron los años y después de más de 2 décadas de su llegada a los áridos, llegó una carta que lo cambiaría todo. En ella decía que su tío y su hermana habían muerto y que él era el siguiente en la línea de sucesión, por lo que debía volver a Elendel y hacerse cargo de la casa. Pero Wax decidió ignorarlo, tal y como había ignorado las múltiples cartas de su hermana en los últimos años, incluso la que le informaba de la muerte de sus padres. Wax decidió ir junto a Lessie a por su siguiente presa, un asesino llamado Sangriento Tan, pero ese día todo se torció. Tan agarró a Lessie y cuando Wax intentó dispararle a él para liberarla, erró el tiro, dándole a su esposa y acabando con su vida. Viendo que ya no le quedaba nada en los áridos, finalmente decidió recurrir a la carta y tomó el ferrocarril de regreso a Elendel. Durante sus primeros días en la ciudad, Wax se dio cuenta de que pese a haber abandonado los áridos no lo habían abandonado a él. No soportaba la aburrida vida de noble, y a la mínima oportunidad aprovechaba su habilidad como lanzamonedas para abandonar los encuentros sociales como bailes y así, y salir a surcar las calles de Elendel, pistolas en mano, a buscar malhechores. Estuvo así unos meses, pero después de quedarse paralizado en un tiroteo por los recuerdos de Lessie y ser salvado por los alguaciles de la ciudad, decidió que esa vida se había acabado para él, guardó sus armas en un baúl y tomó la decisión de dedicarse plenamente a su casa. Y la verdad es que tenía mucho trabajo, pues su tío había dejado la casa Ladrian endeudada hasta las cejas, por lo que lo primero sería intentar sanear las cuentas, y la forma más rápida de hacerlo, siendo un noble con un apellido poderoso, era mediante el matrimonio. Wax se prometió con Sterys Harms, la primogénita de una familia con poco nombre pero con mucho dinero, así que iba a ser un matrimonio mutuamente beneficioso. Pero la tranquilidad aún tardaría en llegar, porque los áridos volvieron de nuevo, en forma de su viejo amigo Wayne, quien le trajo la noticia de una banda de ladrones, llamados los Desvanecedores, que estaban atacando trenes y secuestrando gente, y que los alguaciles habían sido incapaces de atrapar hasta la fecha. La intención de Wax era simplemente estudiar el caso, sin entrometerse, más que nada por pura curiosidad, pero esa intención dio un vuelco cuando asistió junto a Sterys a una fiesta, siendo esta su primera aparición oficial como comprometidos, y entonces atacaron los Desvanecedores. Y entre sus secuestros, una de las víctimas fue la propia Sterys. En ese momento, Wax empezó a centrarse mucho más en la investigación, con la ayuda de Wayne y la de Marasi, hermanastra de Sterys y estudiante de Derecho y Crimen en la Universidad de Elendel. Después de días de investigación, sobreviviendo a la explosión del estudio de Wax en un intento de su propio mayordomo para asesinarle, finalmente terminaron descubriendo la ubicación de la guarida de los Desvanecedores, pero antes de que pudieran detenerlos, la banda de malhechores volvió a atacar, en este caso, al tren en el que él viajaba, y allí pudo confirmar del todo lo que llevaba sospechando desde el día que habían secuestrado a Sterys. El líder de la banda era Miles Daguter, otro antiguo vigilante de los áridos, igual que él, quien defendía que lo único que quería era acabar con la corrupción de Elendel. Wax, Wayne y Marasi consiguieron escapar con vida, y después de reabastecerse de armas en casa de Ranette, una armera amiga de Wax, ya que las suyas se habían perdido en la explosión de su casa, prosiguieron con la investigación. Esta les llevó a deducir que el siguiente ataque de los Desvanecedores sería en el nuevo tren de alta seguridad de la casa Tekiel, el Inexpugnable, y con esa información urdieron un plan. Gracias a la habilidad de Wayne por los disfraces, consiguieron colar a Wax dentro de la cámara acorazada del tren, y con eso él pudo acabar entrando en la nueva guarida de los Desvanecedores. Una vez allí, cuando la banda abrió la puerta de la caja blindada, Wax detonó la dinamita que tenía escondida y lo hizo saltar todo por los aires. Wayne y Marasi, quienes habían seguido el vagón secuestrado, aparecieron también, y juntos se enfrentaron a los malhechores. Wax se enfrentó cara a cara con Miles, quien era un nacidoble de oro, tanto alomántico como feroquímico, lo que le daba una capacidad de regeneración casi infinita, hasta el punto de que era capaz de explotar una carga de dinamita junto a él y recuperarse de las heridas instantáneamente. Durante el combate, Wax perdió sus nuevas armas tras intentar esquivar una explosión con un empuje de acero. Estaba malherido y desarmado, todo parecía perdido y solo le quedaba rezar Armonía. Y ese día ocurrió algo que nunca había ocurrido antes. Armonía respondió. Wax
Le cuestionó por qué no hacía nada contra los desvanecedores, y la esquirla dijo que sí que lo estaba haciendo. Le había enviado a él. Y además, le envió un poco de ayuda. Wax vio entre la bruma el baúl en el que había guardado sus antiguas armas en su casa, y sin tiempo de preguntarse qué significaba eso de que Armonía le hubiera enviado a él, o cómo lo había hecho para hacer llegar hasta allí el cofre, cogió sus revólveres y siguió con su misión. Wax consiguió encontrar a Asteris y liberarla, y seguidamente volvió para enfrentarse a Miles, pero por el poder que éste poseía, sabía que no había forma de derrotarle por fuerza bruta, así que recurrieron a la estrategia. Él y Marasi hicieron todo lo posible para ganar tiempo, y finalmente el plan surtió efecto. Lo que Miles desconocía era que Marasi también era lomántica, y que los había rodeado los tres con una burbuja de velocidad que ralentía el tiempo en su interior, haciendo que en el exterior pasara mucho más rápido. Cuando Miles se dio cuenta, ya estaba rodeado de decenas de alguaciles liderados por Wayne, que había aprovechado el tiempo ganado gracias a Marasi para irlos a buscar, y entre todos consiguieron detener a Miles y apresarle. Miles fue ejecutado después de que se le retiraran todas sus mentes de oro para impedir que se curara. Pero esto no acababa ahí. Pese a haber rescatado a Asteris, había muchas más mujeres secuestradas. Durante su investigación, al principio pensaba que se trataba de extorsión, ya que todas eran de sangre noble, pero al no haber llegado ni una sola petición de rescate lo descartaron, y se decantaron más por la opción de que tuviera algo que ver con que todas esas mujeres eran o descendían de alomantes. La banda de los desvanecedores únicamente se movían por dinero, pero descubrieron que trabajaban para una organización aún más poderosa, conocida como el Grupo, y que su contacto con ella era alguien que se hacía llamar Conjunto. Con una serie de documentos que habían conseguido de Miles, Wax consiguió seguir la pista de ese tal Conjunto e interceptarlo en el tren, descubriendo algo que se temía desde sus interrogatorios con los desvanecedores supervivientes. El señor Conjunto era ni más ni menos que su tío Edward Ladrian, que había fingido su muerte tiempo atrás. La conversación con él fue breve. Wax supo que su hermana Telsin también seguía con vida, y le prometió a su tío que algún día la rescataría y acabaría con él. Pero no pudo hacerlo por el momento, pues al intentar atacarle, un grupo de alomantes lo agarraron y lo echaron del tren. Pero ese ataque no tenía el objetivo de acabar con él. Gracias a él, había conseguido robar una libretita de encima de la mesa del vagón donde se sentaba su tío, así que al menos ahora tenían un hilo del que empezar a tirar para desmantelar la organización conocida como el Grupo. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, el truco es no dejar nunca de buscar, siempre hay otro secreto.